Toda la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. Él es el Dios de los imposibles. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Damos un gloria a Dios? Diga conmigo, gloria a Dios. Poderoso es Dios en gran manera. Si hay alguien que hace la diferencia, Él es Dios. Y a Él adoramos, a Él celebramos. Nada es imposible para nuestro Dios. Aleluya. Tome su lugar y abra su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Hoy quiero hablarles sobre algo que me parece muy importante de lo que el Señor nos aconseja en su palabra, y quiero justamente reafirmar uno de los atributos más destacados de Dios. Un atributo es una característica, es una cualidad, es algo que define a una persona. Y hay atributos que definen a Dios por lo que Dios es. Y uno de los atributos que quiero hablarle hoy se encuentran en estos pasajes de las Escrituras que vamos a compartir. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer el versículo 4 en adelante. Esa porción de las Escrituras para el pueblo de Israel se conoce como el Shema. El Shema es uno de los rezos más importantes que tiene el pueblo de Israel, por lo que dice este pasaje que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor habla con el pueblo de Israel y dice: oye Israel. Porque el problema de Israel, como el problema muchas veces de nosotros, es que nos cuesta oír la voz de Dios. A veces estamos tan cegados y cerrados que nos cuesta oír la voz de Dios. Y el pueblo de Israel necesitaba oír la voz de Dios. ¿Y qué necesitaba oír de Dios? Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el Señor le da una instrucción al pueblo y le dice: esto que yo te estoy diciendo, tú tienes que repetirlo incansablemente a tus hijos de generación en generación. Entonces la pregunta que me surge a mí es: ¿por qué tenían que repetir el pueblo, los padres tenían que repetir esta palabra de Dios a sus hijos de generación en generación? Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 14, capítulo 14, versículo 26. Libro de Juan, estamos ahora en el Nuevo Testamento. Juan 14, 26, y nos habla acerca del Espíritu Santo. Deuteronomio está hablando en el Antiguo Testamento Dios, pero en el Nuevo Testamento ahora Jesús está hablando en relación al Espíritu Santo. Y dice así, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a los padres: ustedes tienen que repetir a sus hijos mis enseñanzas de generación en generación para que no se olviden. Y en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que el Espíritu Santo viene para enseñarnos todas las cosas, pero también para recordarnos. Repetir de generación en generación, repetir incansablemente y recordar las cosas. La pregunta es: ¿por qué esta secuencia de tener que repetir y tener que recordar? Y aquí que tiene que ver con que el ser humano, el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiende a olvidarse las cosas. ¿Se olvida usted de las cosas? ¿Ha pasado que se olvida de las cosas? ¿Sí? A veces nos olvidamos más de lo que quisiéramos olvidar. A veces hay cosas que queremos olvidar y no las podemos olvidar. Pero a mí me está pasando, debe ser que ya estoy un poquito más viejo, de que hay cosas que me las olvido. A veces no me acuerdo dónde guardé algo, o a veces no me acuerdo lo que dije, o a veces no me acuerdo de alguna situación, tiendo a olvidarme. Y en el año 1885 aparece un psicólogo alemán, él se llama
Hermann, o se llamaba Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus, él escribe un libro que lo tituló La curva del olvido. Y él dice, todo ser humano tiende a olvidar. Y quiero mostrarle la primera diapositiva. Dice, porque él hizo un estudio, y sobre el estudio que él hizo, demostró que si no hacemos algunas cosas, no, la anterior, una azul. Si no hacemos algunas cosas, tendemos a olvidarnos rápidamente. ¿Qué dijo este Hermann? Él dijo, yo aprendo algo acá, aprendo algo nuevo, y tengo una capacidad de poder recordarlo por un tiempo limitado. Si yo aprendo, por ejemplo, la tabla del 5, ¿sí? ¿Alguien sabe la tabla del 5? ¿5 por 8? Ah, mirá, 5 por 8. Sí, 5 por 8, 40. Y él dice, yo voy a recordar esto, pero mi tiempo de recordar las cosas que aprendí es limitado si no lo repito o lo repaso diariamente. Dice, mientras más repaso lo que aprendí, más tiempo lo voy a recordar. Fíjese que la línea amarilla se va dilatando en el tiempo. Acá es una línea más recta. El poco de tiempo que recuerdo es limitado, pero si yo refuerzo lo que aprendí ayer, voy a recordarlo más tiempo, y si lo memorizo otra vez y lo recuerdo, lo repaso, más tiempo lo voy a recordar, y si lo repaso otra vez, más tiempo lo voy a recordar. Lo que dice, mientras más veces repase lo que aprendo, más tiempo lo voy a tener en la cabeza. ¿Sí? Por eso es que muchas veces, por falta de repasar las cosas, lo que aprendemos lo olvidamos rápidamente. Eso es una conclusión que llegó este psicólogo Ebbinghaus. Lo otro que dijo él, si aprendo algo que no me interesa, lo voy a olvidar rápidamente. O sea, si lo que estoy aprendiendo, esto nos pasa mucho en la escuela cuando estudiamos, hay materias que no nos gustan, la tengo que hacer porque la tengo que hacer, pero no me interesa. La falta de interés a lo que aprendí hace que lo pierda rápidamente y no me acuerde más. A los 2 días. Y él dijo así, esto me pareció interesante. Él dijo, si yo no repaso lo que aprendo hoy, no lo repaso mañana, mañana voy a olvidarme el 50% de lo que aprendí ayer. ¿No? Si yo hoy aprendo la tabla del 5, hoy me la acuerdo, pero si mañana no lo repaso, es probable que mañana me olvide el 50% de lo que aprendí ayer. Él dice, si yo no repaso las cosas en 3 días, me voy a olvidar el 80% de lo que aprendí. O sea, mientras menos repaso, más fácil me olvido de las cosas. Y él dice, si en 7 días no repaso lo que aprendí la semana, voy a solamente recordar el 3%. Y vuelvo a la palabra del Señor. Repetirás a tus hijos. ¿Y por qué tengo que repetir a mis hijos de generación en generación? Porque si no repetimos las enseñanzas de Dios, con el tiempo tendemos a olvidar los principios que Dios quiere que tengamos establecidos en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a enseñarnos las cosas, pero dice, viene a recordarnos las cosas también. Entonces, lo importante es poder repetir, recordar, repasar todas las veces que sean necesarios para que las cosas que son importantes no las olvidemos rápidamente. Y déjenme decirle esto, la palabra de Dios es importante. Lo que Dios tiene para decirnos a nosotros es importante. Lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos de Él es importante. Es tan importante que si no tenemos la palabra de Dios incorporada en nuestra mente y en nuestro corazón, nos podemos morir y nos podemos secar espiritualmente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que da vida. Es la palabra de Dios la que produce sanidad. Es la palabra de Dios la que trae salvación. Es la palabra de Dios la que trae restauración. Es la palabra de Dios que trae prosperidad. Es la palabra de Dios que cambia las vidas. Es la palabra de Dios que resucita a los muertos. Es la palabra de Dios que cambia el mundo. Fue la palabra de Dios que creó el mundo. Por su palabra el mundo fue creado. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. La palabra de Dios tiene un poder incalculable, extremadamente poderoso. Pero el problema del ser humano, de los cristianos, es que tendemos a olvidar las verdades de la palabra de Dios. Y como tendemos a olvidar las verdades de la palabra de Dios, no tenemos la autoridad suficiente para ejecutar la palabra y que esa palabra produzca los resultados que Dios quiere que produzca. ¿Y por qué pasa esto? Por 2 cosas, según este psicólogo. Porque no nos interesa o porque no repasamos lo que Dios nos enseña cada día.
Entonces, mientras más me interese y mientras más repase, más voy a recordar la verdad de la palabra de Dios. Estaba Jesús en el desierto, tentado por Satanás, y el Señor dijo, escrito está, Satanás. ¿Se acuerdan? Escrito está. El Señor conocía la palabra. El Señor había memorizado la palabra. El Señor había estudiado la palabra. Y cuando la tuvo que usar, el Señor usó la palabra y Satanás fue derrotado. Entonces, es importante para el hijo y la hija de Dios recordar la palabra, estudiarla, repetirla y enseñarla a nuestros hijos de generación en generación. Yo le pregunto, ¿qué dice el Salmo 23? Y casi la mayoría estimo que lo va a decir de memoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 23, la primera parte? Muy bien. Y si uno comienza a preguntar, hay pasajes que no tenemos incorporados porque han significado algo importante en nuestra vida. A lo mejor esa palabra llegó en un momento clave y fue tan importante que la atesoramos y no nos olvidamos más. Pero hay muchas otras palabras que son importantes también y al no estudiarla, a no repasarla, las perdemos y las olvidamos y no las recordamos. Entonces yo quiero hablarte de una de las cosas que el Espíritu Santo nos quiere recordar nuevamente a los cristianos. Vamos al libro de Génesis capítulo 18 y tiene mucho que ver con el testimonio de nuestro hermano Alfredo, tiene mucho que ver con las canciones que comenzamos a cantar al principio del culto y es un atributo destacado de la vida de Dios o de la persona de Dios. Génesis capítulo 18 versículo 14 dice, si usted lo tiene, léalo conmigo. Dice Dios, ¿hay algo imposible? ¿Hay algo imposible o algo difícil para mí? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso dice, ¿no? ¿Lo tiene ahí? Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, para Alfredo no, para Rosa, pero para el resto parece que... Le pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, claro, dígalo con fe. No hay nada difícil para el Señor. Mire, vamos a otro pasaje para reafirmar esta verdad. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 26. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres, para ustedes y para las mujeres también, esto es imposible. Más para Dios, ¿qué dice? Todo es posible. Dígalo otra vez, para Dios todo es posible. ¿Hay algo difícil para Dios? No, porque para Dios todo es posible. Vamos a otro pasaje, Marcos capítulo 10. A mí me gusta verlo más animado con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas son posibles para Dios. Vuelvo a preguntar, ¿hay algo imposible para Dios? No. Bueno, gloria a Dios. Vamos al libro, libro de Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. En el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? Era viejo ya, bastante viejo. 99, cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo Jehová? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. El mismo Dios del cual no hay nada imposible. El mismo Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas. Es el mismo Dios que se le apareció a Abraham y es el mismo Dios que se nos aparece hoy a nosotros. Nos dice, nada es imposible para Dios. Todas las cosas para Dios son posibles. Y entonces el Espíritu Santo nos viene a recordar este atributo de que nuestro Dios, tu Dios es el Dios Todopoderoso. Tu Dios y mi Dios es el Dios omnipotente. Todo lo puede. Absolutamente todo lo puede. Es el Dios Todopoderoso. Es el Dios, como cantaba la canción, de los imposibles. Ahora, yo debo confesar que para mí hay muchas cosas que son imposibles.
No sé si para usted tiene alguna situación imposible. Para los seres humanos hay muchas cosas imposibles, pero para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Y eso es lo glorioso de esta palabra. Y quiero demostrárselo a través de algunos ejemplos bíblicos y algunas historias bíblicas que usted conoce muy bien. Ahora sí, vamos a la diapositiva número 1, Gise, para que podamos recordar algunas historias. Mira, acá tenemos una historia en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 1 en adelante. No lo vamos a leer, pero les recuerdo la historia. El pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto y el Señor les había dicho que vayan a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. En medio de ese peregrinaje en el desierto, llega un momento en que el pueblo de Israel se encuentra entre la espada y la pared. Y literalmente fue entre la espada y la pared, o la espada y el mar. Llega un punto que el pueblo de Israel llega al mar Rojo. Y cuando llega al mar, no tiene forma de poder cruzar el mar. Y detrás del pueblo de Israel venía el ejército de los egipcios para matarlos. Lo grafico. Un ejército que viene con todas las ganas y las ansias de aniquilar mi vida, de matarme literalmente, y un mar en el cual no puedo pasar. Más de 2 millones de personas, entre ellos había niños, mujeres, ancianos, hombres, animales, había de todo ahí. Me imagino el miedo que habrá tenido esa gente aquel día. Me imagino el temor que habrán tenido en su corazón. Habían llegado a un punto donde no podían literalmente avanzar más. Si retrocedían, los egipcios lo iban a matar. Si no cruzaban el mar, los egipcios iban a llegar y lo iban a destruir porque no había manera de escapar de esa situación. No había forma de escapar de esa situación. Yo no sé si alguna vez usted en tu vida se sintió de la misma manera, se sintió entre la espada y la pared. No puedo avanzar, pero tampoco puedo retroceder. Adelante no tengo solución, para atrás menos, entonces estoy en el medio y no sé qué hacer. Y la falta de no saber qué hacer nos paraliza, nos atemoriza, llena nuestra vida de incertidumbre. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a perecer, vamos a morir. No podemos cruzar a nado. ¿Cómo hace para cruzar 2 millones de personas a nado un mar? ¿Cómo llevamos a los niños al otro lado de la orilla? Por atrás venían estos desesperados con las espadas listos para matar a todo un pueblo, a toda una nación. Estaban en una encrucijada. Y muchas veces a nosotros nos pasan situaciones que nos sentimos en una encrucijada. Si voy para allá no me va a salir. Si hago esto no voy a poder. Si hago lo otro, y llega un punto que nos desesperamos porque parece que no hay salida. Claro, humanamente era imposible. No había manera. No había barco, no había lancha, no había catamaranes. No había forma de salir de esa situación. Estaban condenados a morir. Pero en medio de esa situación de encrucijada, ¿quién aparece? El Dios del imposible. Aparece el Dios de lo imposible y dice: Moisés, toca con tu vara el mar y las aguas del mar se van a abrir y ustedes van a poder pasar en seco. El Dios de lo imposible aparece para resolver un problema que para el ser humano era imposible resolver con los recursos naturales humanos. Y ahí aparece el Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? Ellos no podían cruzar, no podían retroceder, estaban listos para morir. Y Dios dice: aunque para ellos esto es imposible, para mí no hay nada imposible. Y dice la historia, y usted conoce la historia, que el mar se abrió en dos. Y el pueblo de Israel cruzó en seco. Y cuando querían cruzar los egipcios, dice que el mar se cerró y todos los enemigos fueron destruidos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Hay encrucijadas en la vida, hay a veces que no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir. Cualquier paso que demos estamos listos para ser crucificados porque no hay salida. Para nosotros hay imposibles, pero para nuestro Dios nada es imposible. Segundo ejemplo, vamos a la segunda diapositiva. Lucas capítulo 7, versículo 11, versículo 15. Cuenta la historia de una señora que estaba viviendo una tragedia familiar. La viuda de Naín tenía un solo hijo y el hijo se le había muerto. Yo no imagino peor tragedia para un ser humano, para una mujer, para una mamá, que perder a un hijo. Y esta viuda estaba caminando en la peregrinación, haciendo el duelo para hacer el funeral del único hijo que ella tenía y que había muerto. No sabemos las razones por las cuales murió, ni siquiera sabemos exactamente la edad que tenía este joven o este niño, pero lo cierto es que esta mujer estaba desesperada y desamparada, desconsolada,
totalmente rota por dentro porque su único hijo había muerto. En medio de este caos, todo el pueblo llorando, todo el pueblo haciendo duelo, todo el pueblo acompañando a esta señora en su dolor, no había nada para hacer. Estaba muerto. No había forma humana, natural, de poder resolver esta situación. Sin embargo, en medio de ese corso y en medio de esa movida y ese dolor y de ese griterío y de ese llanto y de ese corazón de esa madre desconsolada, aparece el Dios de los imposibles a través de Jesucristo. Y Jesucristo se acerca al féretro ahí y ve al joven y le dice, levántate, levántate. Y la historia bíblica dice que el joven rápidamente se levantó y le fue devuelto a la madre. Una locura. Una locura. Lázaro, otro ejemplo, ¿no? Una locura. No había forma de resolver esta situación. Era imposible que ocurra ese milagro, excepto que aparezca el Dios de los imposibles. Y otra vez nos vamos al libro del Antiguo Testamento. ¿Hay algo para Dios que sea imposible? No, para Dios todo es posible. Aún la muerte en el Señor tiene solución. Una enfermedad en el Señor tiene solución. Una situación de encrucijada donde no hay manera de salir, para el Señor tiene solución. Yo soy Jehová, tu Dios, el Todopoderoso, le dijo a Abraham. 99 años tenía Abraham. Vas a tener un hijo, Abraham. A Sara le causó risa, no lo podía creer. Pero yo soy el Dios Todopoderoso. Otro ejemplo. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Más de 20.000 personas. La Biblia dice que eran 5.000 hombres. Pero si usted multiplica los 5.000 hombres por 4 que podía llegar a tener cada hombre, estamos hablando de más de 20.000 personas habían seguido a Jesús. Y llegó un momento que la noche avanzó, como avanzó ahora, y la gente tenía dos problemas. Estaba cansada y estaba hambrienta. ¿Le ha dolido a usted alguna vez el estómago de hambre? Qué feo que es, ¿no? Las tripas duelen ahí, suena por todos lados, un sonajero interno, pero el hambre duele, el verdadero hambre duele. Imagínense 20.000 personas, entre niños y adultos, cansados y hambrientos. El Señor, de alguna forma irónica, le dice a los discípulos, bueno, denle ustedes de que coman. ¿De dónde vamos a sacar para alimentar 20.000 personas? Usted sabe lo que cuesta alimentar a la familia hoy en día. Usted sabe lo que cuesta poner un plato en la mesa hoy en día para alimentar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Acá hay 20.000 personas cansadas y hambrientas. Y viene uno, un jovencito, y dice, mira, yo puedo colaborar con algo, tengo 5 panes y 2 peces, no sé si va a alcanzar, pero tengo esto. Y aparece el Dios de los imposibles a través de Jesús. El Señor toma los 5 panes, los 2 peces, los bendice en el nombre del Padre y se multiplica el alimento, donde no solamente las 20.000 personas comieron y se saciaron. Una cosa es comer y no saciarse, y otra cosa es comer y saciarse, ¿no? Y sobraron 12 canastas llenas de comida. No hay nada imposible para Dios. Era imposible para los discípulos alimentar a 20.000 personas. No había forma. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. El Todopoderoso, el Omnipotente, el Dios de los imposibles. No hay nada imposible. Abre el mar para que pases. El Señor resucita a los muertos y encima alimenta a 20.000 personas. Otro ejemplo. Un ejemplo más. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Conocen la historia del paralítico y los 4 amigos. Una persona imposibilitada de caminar. Y escuchaba el testimonio de Alfredo y habíamos hablado en su casa. Y él me decía, no sabés lo feo que no poder caminar. Y tenemos a nuestro hermano Damián que está con problemas en su rodilla y lo que le cuesta caminar. Una de las cosas más feas que nos puede pasar como ser humanos es estar imposibilitados de movernos por nosotros mismos. Así estaba este hombre paralítico. No había cura, no había ciencia, no había medicina, no había nada que pudiera revertir la situación de este hombre. No sabemos si es un hombre paralítico de su infancia o si tuvo un accidente y quedó paralítico, pero el asunto es que este hombre no podía caminar y tenían que trasladarlo en camilla, así como está.
A veces nos duele la espalda y estamos tirados 1, 2, 3 días en la cama y nos volvemos locos. No podemos movernos, no podemos hacer lo que queremos, no tenemos libertad de acción y nos volvemos locos. No sé si a usted alguna vez le pasó estar tirado en la cama y no poder moverse. Quiere ir al baño y le duele todo. Quiere levantarse y no puede. Y se siente desesperado. Imagínese este hombre paralítico, totalmente imposibilitado de ser independiente. No había cura, no había forma. Pero ahí aparece el Dios de los imposibles. Y bajó la camilla a los pies del maestro. El Señor lo mira y dice, tus pecados te son perdonados. Y después le dice la palabra milagrosa, levántate y anda. Y el que era paralítico se levantó, tomó su camilla y dice que se fue dando gloria al Señor. El Dios de los imposibles puede sanar cualquier enfermedad y quitar cualquier dolencia. Para lo que los seres humanos es imposible de hacer, para Dios es posible de hacer. Entonces el Espíritu Santo viene a recordarnos este atributo de Dios. Tu Dios, mi Dios, es el Dios todopoderoso. Es el Dios omnipotente. Nada lo detiene, nada hay que pueda frenar la obra del Señor, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Quiero mostrarle la última. Y esta es muy especial para mí. Ese niño que ustedes ven ahí, ese soy yo cuando recibí mi diplomita de jardín de infantes. Miren mis piernitas ahí, yo le conté mi testimonio. No sé si logran ver mis piernitas estaban todas metidas hacia adentro, un defecto de hueso. No podía enderezar los pies, no podía caminar normal, rectamente. Estas eran mis piernas. Era una persona que estaba naturalmente condicionado a una movilidad normal, a poder jugar como un niño normal, a poder tener una vida medianamente normal, porque tenía problemas en mis huesos, en mis pies y todos estaban hacia adentro. Las caderas se me rompían del dolor, porque cada vez que caminaba así y el dolor que tenía en las caderas era insoportable. No podía jugar a la pelota, imagínense. No podía subir a un árbol, no podía hacer lo que cualquier niño a esa edad hace. Pero un día apareció el Dios de lo imposible. Y le conté el testimonio y le dije, hubo una pastora que el Señor usó, que una vez oró por mí y me dice, Ariel, con mi mamá, que el niño camine de allá hasta acá. Y mientras él camine, Dios va a enderezar sus pies. Yo era pequeño, no entendía mucho. Tampoco puedo decir que tenía una gran fe, porque no tenía comprensión de lo que estaba pasando. Pero mi mamá al lado mío decía, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Y es verdad, mientras esta señora hablaba, estaba allá, yo estaba con mis pies así, chiquitito, y comencé a caminar. Y a medida que iba caminando, los pies se fueron poniendo en su lugar natural, en su punto justo de sanidad y de normalidad. Y llegué a esta señora, y cuando ella me dice, mirá tus pies, yo miré mis pies y mis pies estaban abiertos, estaban normales. El Dios de los imposibles. No había cura, no había forma. Lo que quiero decirte es que podemos estar viviendo momentos donde las cosas nos parecen que es imposible para nosotros. Y es verdad, hay situaciones que son imposibles. Hay situaciones que no le encontramos la vuelta. Hay encrucijadas en la vida que pareciera ser que no hay forma de salir, de revertirlas, de cambiarlas. Hay crisis que pareciera ser que nos van a hundir para siempre. Hay diagnósticos de enfermedades que parece que nos van a condenar para siempre. Hay situaciones que nos desbordan, nos desesperan, que pareciera ser que no tienen ninguna solución. Y es posible que sea verdad, humanamente no tiene ninguna solución. ¡Epa! 25 días sin bañarse, ¡epa! Pero ahí, el Espíritu Santo te quiere hacer recordar que tu Dios es el Dios Todopoderoso. Que para Él no hay imposibles. Que Dios tiene el poder para hacer todo lo que el hombre y la mujer no pueden hacer. Dios tiene el poder para hacer lo que la ciencia no puede hacer. Dios tiene el poder para resucitar un muerto, para sanar un paralítico, para abrir un mar. Dios tiene el poder para hacer cosas poderosas y gloriosas en la vida de aquellos que creemos en Él. A veces lo hace de manera milagrosa y a veces Dios usa la ciencia para que ocurra un milagro en tu vida. No me importa cómo Dios lo haga, lo que importa es que para Dios nada es imposible. Y el Espíritu Santo quiere que usted y yo recordemos permanentemente este atributo de Dios. Porque en la vida hay momentos en que pareciera que nos hundimos y que no hay forma de salir adelante.
Y ahí es donde la palabra de Dios tiene que surgir, para darte ánimo, para darte aliento, para aumentar tu fe y decirte: no estás solo, Dios el Todopoderoso está contigo. Dios el Todopoderoso está conmigo. Entonces, en esta tarde, a modo de todos estos ejemplos y del testimonio de nuestro hermano y de las canciones que hemos cantado, yo quiero desafiarte a que vuelvas a recordar lo que la palabra de Dios ya dice hace muchos años atrás y lo que el Espíritu Santo quiere que volvamos a recordar. Tu Dios es el Dios Todopoderoso. Yo soy Jehová Todopoderoso. Yo soy el Dios omnipotente. ¿Habrá algo difícil para Dios? No. Aunque para los hombres esto es imposible, para Dios ninguna cosa es imposible. Para Él todo es posible. Así que quisiera que te levantes en esta tarde, que te pongas de pie. A mí me bendijo mucho esta palabra, porque a veces, como padres, como familias, como seres humanos, se nos presentan situaciones humanamente imposibles de resolver. Y a lo mejor en esta tarde, en esta noche, en este lugar, también hay personas que están viviendo por situaciones o experiencias que a vista humana pareciera que no tienen forma de resolverlas. A lo mejor perdiste el trabajo, a lo mejor la crisis económica que estás enfrentando no te permite subsistir dignamente, a lo mejor hay una enfermedad que se te diagnosticó, a lo mejor hay un problema familiar, matrimonial con tus hijos que pareciera ser que ya no tiene manera de resolverse, que no hay solución alguna. Yo no sé si hay algún imposible o cuáles son tus imposibles. Lo que sí sé es lo que la palabra de Dios afirma y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere sembrar nuevamente en nuestra mente y corazón. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Entonces yo quisiera que podamos cerrar un minuto nuestros ojos y con humildad yo quisiera preguntar si hay alguien que siente que está enfrentando algún imposible en su vida. Alguna situación que pareciera ser que no tiene solución humana. O te sentís en una encrucijada donde no puedes avanzar, no puedes retroceder, no puedes ir para ningún lado, porque en ningún lado que te muevas vas a encontrar la solución. Pero si usted siente que está viviendo en una situación donde hay algún imposible para usted, yo quisiera que oremos juntos en esta tarde. Yo quiero que Dios aumente tu fe. Yo quiero que la palabra de Dios sea sembrada en tu mente y en tu corazón y que te vayas de este lugar en el nombre de Jesús, convencido de que tu Dios es el Dios Todopoderoso. Así que si hay alguien que tiene esa sensación o está viviendo alguna experiencia que siente que es imposible humanamente de resolver y no sabe cómo hacerla, levanta tu mano un ratito al cielo. Queremos orar. El pueblo de Israel estaba desesperado entre los egipcios y el mar, no había forma. En mi imaginación siento que muchos de ellos habrán sentado en el desierto listos para morir, porque no había manera de salir. El paralítico estaba tirado en la cama, en la camilla. Me imagino que habrá pensado que iba a morir paralítico. ¿Quién lo pudiera sanar? Los 20.000 hambrientos, era imposible que sean saciados con 5 panes y 2 peces. El dolor de la panza por el hambre ya estaba empezando a jugarle una mala pasada y estaban sintiendo el dolor del hambre. Los médicos me habían dicho que no iba a ser normal y que mis piernas nunca se iban a enderezar y que de alguna manera tenía que aprender a vivir con mis pies torcidos. Pero en medio de esas circunstancias aparece el Dios del imposible. Y cuando el Dios de lo imposible aparece, todas las cosas cambian para bien. El mar se abre, el paralítico se levanta, los hambrientos son saciados, mis pies fueron enderezados y la gloria de Dios se manifestó a favor de nuestras vidas. Así que con tu mano en alto allí donde estás, yo te animo en el nombre de Jesús a que tú puedas hablar con tu Dios. Este Dios que hoy una vez más se te presenta y se te revela
Yo soy Jehová el Todopoderoso. Yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios que te dice y te recuerda, hijo mío, hija mía, nada es imposible para mí. Para mí todas las cosas son posibles, dice el Señor. Comenzá a hablar con tu papá, comenzá a hablar con tu Dios. Comenzá a hablar con este Dios que en esta noche se nos vuelve a revelar y el Espíritu Santo nos vuelve a recordar de este atributo divino de nuestro Dios, el Dios de todo poder, el Dios que es capaz de poder darle a hija a una mujer estéril, el Dios que es capaz de hacer milagros incontables, milagros que no tienen explicación científica ni explicación humana, pero milagros que suceden cuando nosotros creemos en esa palabra, creemos en su poder, cuando vamos a sus pies y le decimos, Dios, necesito un milagro a favor de mi vida. Señor, yo creo que para mí esto es imposible de resolver, pero yo creo que en ti es posible que sea resuelto. Por eso comenzá a alabar al Señor y decirle, Padre, oh Dios eterno, hoy levanto mi mano reconociendo que hay situaciones en mi vida que parece que no tienen solución alguna. Pero hoy vengo a tus pies como cantamos en esta tarde. Hoy me rindo a tus pies, Señor. Como le pasó a nuestro amigo Alfredo, Señor, en esa cama de hospital y se entregó por completo a ti, Señor. Hoy vengo a tus pies como vino mi mamá un día llorando y dijo, Señor, haz un milagro en la vida de mi hijo. Hoy vengo a tus pies, Señor, para pedirte que el Todopoderoso extienda su mano y que el mar se abra y que el paralítico camine y que el enfermo sea sanado y que el conflicto sea resuelto. Hoy venimos a ti, Dios. Mira las manos levantadas de mis hermanos. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cuál es su imposible. Yo no sé, Señor, cuál es la encrucijada que están viviendo. Pero hoy sí sé que tu palabra nos vuelve a recordar que tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, extiende tu mano como fue ese día en el desierto cuando abriste el mar. Extiende tu mano, Señor, como cuando hablaste con ese paralítico, Señor, y ese paralítico se levantó. Extiende tu mano, Señor, y multiplica la abundancia, Señor, para que la escasez sea reprendida y huya de nuestras vidas. Extiende tu mano, Señor, sobre aquellos que hoy han levantado su mano reconociendo con humildad que necesitan que el Dios Todopoderoso intervenga en sus vidas, en sus familias y en su situación. Estaba Pablo y Silas encerrados en la cárcel de más atrás, al fondo, con grillos en sus manos, rodeados de ángeles, de guardias que los tenían tan custodiados, así que era humanamente imposible salir. Pero ellos comenzaron a cantar alabanzas al Dios Todopoderoso. Dice tu palabra que el Dios Todopoderoso envió a su ángel y las cadenas le soltaron y las puertas de esa cárcel se abrieron y los guardias no vieron, pero el asunto es que ellos salieron de ese lugar y fueron libertados de una manera milagrosa. Señor, haz milagro en la vida de mis hermanos. Que haya más Alfredos, que haya más Claudia, Señor, que pasen a este altar. Que haya más Janet, que pasen a este altar y puedan dar testimonio del Dios Todopoderoso. De lo que tú puedes hacer, Señor, en la vida de aquellos que en ti confiamos y que en ti creemos. Yo declaro tu bendición sobre la vida de mis hermanos y de sus familias. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaro milagros sobre ellos. Milagros que den muestra de que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente, ante el cual nada es imposible. Te damos gracias por este tiempo y te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.